Bienvenidos a todos. Buen día. Vamos a iniciar con nuestro webinar. Días, ¿cómo están? Gracias por compartir con nosotros estos momentos para platicar un poquito de lo que es la norma ISO 9001. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre precisamente esta norma. Vamos a hablar un poco de los requisitos y de cómo se puede implementar esta norma. Para empezar, bueno, nuestro curso va a tener un objetivo general. El objetivo general de nuestro curso va a ser que va a conocer en primer lugar y después interpretar la estructura y los requisitos de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2015, así como las etapas que se tienen que realizar, llevar a cabo para lograr su adecuada y correcta implementación. Muy bien, ¿qué es un sistema de gestión de calidad? Un sistema de gestión de calidad, para empezar, es un conjunto de elementos que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos, obviamente relacionado con lo que es calidad. Al final, si vemos esta definición, podemos ver que un sistema de gestión de calidad es ese conjunto de procesos que nos sirven para administrar una organización. Vemos en la gráfica, en el flujo que estamos ahí presentando, que en primer lugar la norma nos indica que debemos identificar los objetivos de la organización. Estamos en la etapa planificar. ¿Cómo se identifican estos objetivos? Lo logramos a través del requisito, empezamos lográndolo a través del requisito 4, que es el contexto de la organización. Porque tenemos que entender en dónde se está moviendo la organización, cuáles son las cuestiones internas, externas que afectan a la organización. Después dice ahí determinar los procesos y los recursos requeridos para el logro de los objetivos. Seguimos planificando nuestro sistema, ¿sí? Una vez que ya identificamos nuestros objetivos, ¿cuáles son los procesos que me van a ayudar a lograr esos objetivos y qué recursos tengo que utilizar? Posteriormente entramos ya a la parte de gestionar estos procesos y recursos. Ahora sí, ya los determiné, ya los tengo, ahora tengo que gestionar estos procesos y estos recursos sin quitar la vista de lograr los objetivos planificados. Después vamos a optimizar el uso de nuestros recursos, considerando las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar. Estas decisiones se tienen que basar en evidencias, en hechos. Y posteriormente dice ahí, identificar las acciones para abordar consecuencias previstas. De todas las decisiones que vamos a tomar, seguramente habrá consecuencias. Tenemos que identificar estas acciones para ver cómo vamos a abordar estas consecuencias. Tenemos que ser previsores, ¿sí? Para lograr esto que tenemos también que tomar en cuenta los principios en los que se basa la gestión de calidad. Son los principios que tenemos aquí también descritos, que son bien importantes, porque sin estos principios no vamos a poder nosotros llevar a cabo nuestro sistema de gestión de calidad de manera adecuada, como lo está indicando la norma ISO 9001. El primer principio es la parte del enfoque al cliente. Tenemos que ser muy cuidadosos en no perder lo que es de vista qué quiere el cliente, qué requisitos necesita el cliente y qué tenemos que hacer para solventar esos requisitos. El segundo punto, el segundo principio es el liderazgo. Aquí en un proyecto basado en la norma ISO 9001, como en cualquier otro proyecto, si no hay liderazgo es imposible que un proyecto funcione o dé los resultados adecuados. Y hablamos de liderazgo a nivel alta dirección y hablamos de liderazgo a nivel jefes de proceso y toda la gente que tiene a cargo un grupo de personas que tienen, por supuesto, que lograr un objetivo en común. Hablamos de una gestión de relaciones. Es importante que nuestras relaciones con los clientes y con nuestros proveedores sea la adecuada para que podamos hacer equipos de trabajo adecuados. Hablamos también de lo que es la toma de decisiones basada en evidencia. No se vale que tomemos decisiones basadas en suposiciones, en lo que creemos. Es que hoy amaneció lluvioso y hoy no me siento bien y hoy voy a hacer esto. No, aquí es basado en evidencia, en registros, en información útil.
El siguiente principio es el enfoque de procesos. Un sistema de gestión de calidad, la propia palabra sistema nos dice que somos un conjunto de elementos, no somos procesos individuales. Trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto. Por eso es importante definir cuáles son los procesos del sistema, lo vamos a ver más adelante. El compromiso de las personas es importante. Si no tenemos un compromiso serio por parte de la dirección y de todos los involucrados, seguramente los resultados que obtenemos de nuestro sistema no serán los que estuvimos planificando. Y por último, la mejora. La mejora es un ciclo que nunca termina, es un ciclo continuo en el que nuestro sistema de gestión de calidad tiene que verse inmerso de manera continua para seguir buscando lograr los requisitos que se planificaron, para seguir buscando la satisfacción del cliente y en consecuencia la mejora de nuestro sistema de gestión de calidad. Bueno, ya que hablamos de lo que es un sistema de gestión y de los principios que tenemos que llevar a cabo para que nuestro sistema de gestión de calidad funcione, vamos a hablar ahorita de lo que es la estructura de un sistema de gestión de calidad. Para hablar de la estructura de nuestro sistema de gestión de calidad, nos vamos a basar en los requisitos de la norma ISO 9001-2015, en los requisitos auditables. Estos requisitos auditables empiezan a partir del requisito 4, que es la parte del contexto de la organización, definir el contexto de la organización. En la gráfica que estamos presentando, aquí podemos ver que si ustedes se fijan, la parte de organización y su contexto está afuera de nuestro globo que estamos presentando. Inclusive también afuera están las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque son cuestiones externas a nuestro sistema de gestión. Entonces, la norma nos indica que tenemos que analizar estas cuestiones externas, ¿sí? Son elementos de entrada junto con los requisitos del cliente, los cuales también podemos ver ahí como elementos de entrada. Ya dentro de nuestro globo tenemos la parte central que es el liderazgo, que es el requisito 5. Como yo le hace un momento, si no hay liderazgo de parte de la dirección y de todos los involucrados, si no hay compromiso, es imposible que nuestro sistema de... Por eso es que ustedes ven la interacción de este punto liderazgo. Es una interacción que va hacia los dos sentidos con cada uno de los puntos de los requisitos de la norma. Empezamos con la parte de planificación. La planificación nos indica de manera general tenemos que analizar cuáles son los riesgos que podemos nosotros tener en nuestro sistema de gestión de calidad para que nuestro sistema no logre los resultados planificados. También por ahí en la parte de planificación se ven los objetivos de calidad, se planifican, se definen, para después entrar a la parte de apoyo y operación, donde veremos cuáles son los recursos que necesita nuestro sistema de gestión de calidad en la parte 7, que es apoyo, y en el requisito 8 veremos ya la implementación de los requisitos ya dentro de los procesos de producción o de prestación de un servicio. Por eso es que aquí está marcado como la parte hacer. Posteriormente, ya que ejecutamos nuestros procesos, entramos a lo que es la evaluación de desempeño. Una vez que nosotros ejecutamos, hay que medir cómo estamos dando esos resultados a nuestro sistema. Si nuestro sistema realmente está dando los resultados que planificamos. En la parte de evaluación de desempeño, pues el sistema de gestión de algunas herramientas para llevar a cabo esta evaluación. Esas herramientas tienen que ver con la parte de la medición de la satisfacción del cliente, la medición de los indicadores, el análisis de información, las auditorías internas, la ejecución de revisiones por la dirección, etcétera. Herramientas que nos ayudan a verificar si nuestro sistema de gestión de calidad está generando los resultados para los cuales se planificó. Y por último, por eso es que aquí estamos de verificar, y por último viene la parte de la mejora. La parte de la mejora es qué vamos a hacer con esos resultados que obtuvimos de la verificación. Si fueron resultados
que a lo mejor por ahí detectamos algunas cuestiones que no están bien, bueno, ¿cómo las vamos a corregir? O sabes que tu sistema de gestión está dando resultados correctos, bueno, vamos a tener que seguir por ese camino. Ahí la norma nos habla mucho de lo que son, de lo que es no conformidades y acciones correctivas, cómo se van a corregir, qué tenemos que hacer para que estas no conformidades no se vuelvan a presentar. Y también nos habla inclusive, obviamente, que es la parte de la mejora continua, que tiene que ver con asegurar que nuestro sistema de gestión de calidad sea conveniente, sea adecuado y sea eficaz. Entonces, esto es todo un ciclo, porque terminando esta parte de la mejora, entramos de nuevo a una etapa de planificación, entramos de nuevo a un análisis de contexto de la organización. En general, esta es la estructura de nuestro sistema de gestión de calidad que está basado en el ciclo de mejora, hacer, verificar y actuar. Vamos a hacer un recuento general de los requisitos de la norma, a partir del requisito número 4, vamos a hablar de forma muy general cuál es el contenido y vamos a hacer un poco específicos en algunos de los puntos relevantes de la norma. No quiere decir que no todos sean relevantes, todos lo son, pero bueno, ahorita vamos a dar primero un vistazo general del requisito y después aunaremos un poco nada más en uno o dos puntos específicos de cada requisito. Bien, para empezar vamos a hablar del requisito número 4, que es el contexto de la organización. Como tal, el contexto de la organización es un proceso en el cual tenemos que determinar cuáles son los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Este es el ejercicio que nos pide realizar la norma en el requisito número 4. Si vemos nosotros la norma, vamos a ver que tenemos dentro del requisito 4, 4 puntos específicos que hay que tratar. Empezando con el 4.1 que habla de la comprensión de los factores internos y externos. En este requisito la norma nos pide definir y comprender y entender cuáles son los factores internos y externos, cuestiones internas y externas que pueden afectar los objetivos de nuestra organización como primer lugar. También en el requisito 4.2 nos habla de identificar cuáles son las partes interesadas de nuestra organización y cuáles son sus necesidades y expectativas. Esas partes interesadas tienen que ver con aquellos entes, organizaciones que pueden verse afectadas por las decisiones que tomamos en la organización o que ellos al tomar alguna decisión nos afectan a nosotros. Entonces, eso es lo que podemos nosotros entender como partes interesadas. Por lo tanto, es importante comprender cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cuáles son sus requisitos, ¿sí? También nos habla en el 4.3 de que debemos nosotros determinar el alcance de nuestro sistema de gestión de calidad. El alcance de nuestro sistema de gestión de calidad es la amplitud de nuestro sistema de gestión de calidad. ¿Qué va a cubrir nuestro sistema de gestión de calidad? Y para saber qué va a cubrir nuestro sistema de gestión, la norma nos dice que tenemos que tomar en cuenta lo que son las cuestiones internas y externas que ya vimos en 4.1, los requisitos de nuestras partes interesadas que ya vimos en 4.2, así como también cuáles son los productos y servicios que brinda nuestra organización. Es importante definir este alcance porque es el rango dentro del cual nuestro sistema de gestión de calidad se va a mover. ¿Qué procesos va a cubrir? ¿Qué productos va a cubrir mi sistema de gestión de calidad? Puede ser que yo tenga en mi organización, sea una empresa de manufactura y yo ofrezca al cliente 10 productos, pero resulta que por cuestiones de estrategia, a mí me interesa solamente incluir en mi sistema de gestión de calidad 5 de esos 10 productos. Es válido también. Es importante por eso definir el alcance. Y esta estrategia que ahorita estoy comentando, por eso viene del análisis de 4.1 y de 4.2, que es el análisis del contexto de la organización, ¿sí? Por eso es que la norma lo coloca después de ese análisis. Por último, de este requisito, el 4.4 nos habla de lo que es el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Aquí es importante identificar cuáles son los procesos de nuestros ejes
y cómo es que interactúa. También acá nos indica cuáles son los elementos que debe tener un proceso dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. Para entender un poco mejor lo que es el contexto de la organización, tenemos este gráfico, donde aquí podemos ver en el cuadro que lo primero que tenemos aquí es que definir el contexto, que son la parte de los factores internos y externos, y las partes interesadas. Lo que tenemos aquí es un análisis FODA, que es la herramienta más comúnmente utilizada para definir contexto de la organización. Se pueden utilizar otras herramientas, no es la única, y la norma nunca nos menciona el uso específico de alguna herramienta. Este es solo un ejemplo. Pueden utilizar, por ejemplo, la herramienta PEST, que es otra herramienta útil para definir el contexto de la organización. En este caso, el ejemplo aquí es un FODA, donde, bueno, se basa en definir sobre los factores internos, cuáles son las fortalezas, las debilidades de la organización, y sobre los factores externos, cuáles son las oportunidades y las amenazas que pueden involucrar a nuestra organización. En base a esto hay que definir estrategias. Estrategias que tienen que ver, aquí están divididas en cuatro rubros. Las estrategias FO, que son fortalezas, oportunidades, encargadas evidentemente de lo que queremos, que es maximizar fortalezas y oportunidades detectadas. También tenemos las estrategias DO, que estas tienen que ver primero con minimizar las debilidades detectadas y segundo con maximizar nuestras oportunidades. Después tenemos la estrategia FA, maximizar nuestras fortalezas y minimizar nuestras amenazas. Y por último, la estrategia DA, minimizar debilidades y también minimizar las amenazas. Entonces, en base a este análisis, vamos a definir estas estrategias. Este análisis de contexto, finalmente, con estas estrategias, nos van a llevar a ¿qué? A definir lo que son nuestra misión, nuestra visión, nuestra política de calidad, nuestros objetivos de calidad, nuestras metas y nuestros indicadores. Si ustedes ven aquí, aquí hablamos de lo que es la misión. La misión es por qué existe la organización. ¿Sí? O sea, partimos desde lo más básico, por qué existimos, para después entrar qué queremos lograr, cuál es nuestra visión de la organización en un futuro, cuál es nuestro objetivo general de la organización. Esto siempre en el análisis de contexto previo que ya hicimos. No nada más es, pues se me ocurre la visión, supongo que puede ser de esta manera. No, es basado en hechos, acuérdense de principios de la gestión. ¿Cuáles son los hechos que nos van a ayudar a el análisis de contexto? Después de esto, ustedes ven aquí en este cuadro, empieza aquí con lo que es un análisis FODA. Este es un análisis FODA, es una herramienta que nos ayuda a definir lo que es el contexto de la organización. No es la única, la norma nunca nos dice qué herramienta se tiene que utilizar. No habla de una herramienta en específico. Este es solo un ejemplo, se puede utilizar un análisis FODA, pero hay algunas otras herramientas que también nos pueden ayudar a definir el contexto de la organización. En este ejemplo podemos ver que está nuestro análisis FODA definido lo que es las fortalezas, debilidades, que son los factores internos que tenemos que detectar en la organización, y las oportunidades y amenazas, que son los factores externos a la organización que pueden afectarla. Dentro de este análisis FODA vamos a ver cuatro tipos de estrategia que podemos nosotros generar. Están las estrategias FO, que son encargadas o que tienen por objeto maximizar nuestras fortalezas y oportunidades. Es decir, si estamos haciendo algo bien y si hay una oportunidad que podemos tomar, pues tenemos que hacer que esto ocurra. También están las estrategias DO, que son las que tienen que ver con, evidentemente, minimizar las debilidades y hacer que nuestras oportunidades ocurran, por lo tanto, se tienen que maximizar. También tenemos las estrategias FA, que se encargan de maximizar nuestras fortalezas y minimizar nuestras amenazas. Y por último, las estrategias DA,
que bueno, es todo lo contrario de las estrategias FO. Minimizamos debilidades y minimizamos amenazas. Es lo que pretendemos para que nuestro sistema de gestión pueda funcionar y lograr los objetivos que se planificaron. Este contexto de la organización debe servir para apoyar la dirección estratégica de la organización. Y esa dirección estratégica, la norma no es específica en cuál es la dirección estratégica que se tiene que revisar. Aquí podemos hablar del concepto más básico, tomando lo que es la misión, la visión de la organización. Recordemos que la misión es por qué existe la organización, cuál es la razón de ser de la organización. Definido esto, tenemos que hablar de la visión. La visión es cómo nos vemos en un futuro, qué queremos lograr de la organización. Podemos decir que es el objetivo general de la organización a mediano o largo plazo. Esa es la visión. Y para definir esta visión, no la definimos nada más en función de lo que se me haya ocurrido o de lo que estoy suponiendo. Esto se tiene que basar en el análisis del contexto de la organización. Recordar parte de lo que platicamos hace un momento sobre los principios de gestión, la toma de decisiones basada en evidencia. Una vez hecho esto, vamos a hablar de lo que es la política de calidad. Nuestra política de calidad se tiene que basar por completo en la misión y la visión, para asegurar que nuestro sistema de gestión de calidad está alineado con las estrategias de la organización. Les comentaba hace un momento que en el pasado pudiésemos encontrar organizaciones donde la dirección estratégica iba a la derecha y el sistema de gestión de calidad iba a la izquierda. No estaban alineados. Por lo tanto, a la hora de implementar nuestro sistema de gestión de calidad, lo que pasaba es que la gente decía, oye, es que tengo que hacer mi trabajo y aparte tengo que hacer lo del sistema de gestión de calidad. Y en vez de ayudar, el sistema se volvía en una carga. Entonces, lo que intenta hacer aquí la versión 2015 de la norma es alinearlo bajo el mismo rubro, que estén trabajando sobre las mismas estrategias. Y de hecho, ese es el concepto de nuestro sistema de gestión de calidad. ¿Se acuerdan de la definición que vimos? Por eso es que es bien importante este requisito 4.1. Analizar el contexto, definir la dirección estratégica en base al contexto y en base a esto también definir nuestra política de calidad. Después de definir la política de calidad, vamos a definir nuestros objetivos de calidad, nuestras metas y los indicadores de proceso que nos ayudan a lograr estos objetivos. Todo esto es una escalerita que está alineado completamente con la dirección estratégica y que nos va a llevar al control operacional que pide la norma en ISO 9001-2015. Bien, otro de los requisitos de los que vamos a platicar el día de hoy es el requisito 4.4, que es Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. En general, este requisito nos dice que debemos de identificar, establecer, implementar, mantener nuestro sistema de gestión y sus interacciones. Y tenemos que determinar los procesos para que nuestro sistema de gestión de calidad funcione y dé los resultados para los cuales fue planificado. Aquí vamos, o estoy colocando un ejemplo. Si ustedes ven en el diagrama, podemos observar un ejemplo de un mapa de interacción de procesos. Solo es un ejemplo, no quiere decir que todos tienen que ser así. Pero lo que vamos a ver aquí es que tenemos, empezamos con la parte de clientes y partes interesadas que están, y hay una flechita ingresando a los procesos. Esta flechita significa que son los requisitos del cliente. También podemos ver en la parte superior, donde dice contexto de la organización, el análisis del contexto del que ahorita platicábamos, ¿verdad? Y este análisis de contexto también tiene una flechita. Significa que los resultados de este análisis se tienen que considerar para planificar nuestro sistema de gestión. Bien, los procesos, ahí nada más dice proceso 1, 2, 3, que está en un color rosado. Son los procesos estratégicos de un sistema de gestión de calidad. Son aquellos que dirigen, evalúan, toman decisiones.
Y por eso es que el contexto de la organización está entrando ahí, porque los resultados de ese contexto se van directamente a los procesos que nos ayudan a planificar el sistema. Después tenemos los procesos en color verde, que son los procesos operativos. Estos son los procesos que tienen que ver directamente con el cliente y que están directamente relacionados con la cadena productiva. Por eso es que ahí está entrando la flechita de clientes, ¿verdad? Los requisitos de los clientes. Los procesos en color azul son los procesos de soporte o de apoyo. Son los procesos que regularmente brindan ese soporte para que los procesos operativos puedan funcionar. Ejemplo, por ejemplo, pudiese ser el proceso de sistemas, el proceso de mantenimiento, que brindan apoyo para que los procesos operativos puedan trabajar de manera correcta. Finalmente, nuestros procesos brindan un resultado a nuestros clientes y a las partes interesadas. Y todos estos procesos deben de estar inmersos dentro del ciclo de la mejora continua, que es parte del propio ciclo que está marcando la norma: planear, hacer, verificar, actuar. Con este ejemplo ya vimos, ya definimos cuáles son los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad. Posteriormente, la norma me pide que tengo que determinar cuáles son los elementos de, de cada uno de los procesos que ya coloqué dentro de mi sistema general. De este diagrama general entramos al diagrama individual. Este es un ejemplo de una caracterización de proceso, ¿sí? Una caracterización de proceso es una definición de un proceso. Y aquí podemos ver los elementos. Bueno, en la parte de arriba ven ustedes que hay 3 cuadritos y cada cuadrito tiene o está simbolizando que en cada cuadrito hay un proceso distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agarrar cada proceso y lo vamos a analizar bajo este esquema. Tenemos que definir cuál es el objetivo del proceso, cuál es su alcance, quién es el líder del proceso, los objetivos de calidad, que son los objetivos generales. Tenemos que definir cuáles son las entradas para nuestro proceso, quién es el proveedor de estas entradas y qué características debe tener esas entradas. Es importante, porque si yo no conozco las características de las entradas, pues ¿cómo espero cumplir con esos? ¿Cómo espero yo que esas entradas cumplan con los requisitos para que yo pueda dar un resultado adecuado? Tenemos lo que son las actividades o el proceso y por último las salidas. ¿Cuáles son las salidas que genera mi proceso? ¿Sí? También definiendo las características de esas salidas. Finalmente están recursos, pueden ser recursos humanos, recursos físicos, que se necesitan para que el proceso cumpla con los resultados planificados. ¿Cuáles son los documentos relacionados que me van a dar a mí información suficiente para operar mi proceso? Pueden ser especificaciones de producto, de servicio, instrucciones de operación, procedimientos, manuales, etcétera. ¿Cuáles son los indicadores de proceso que van a medir el desempeño del mismo proceso? Ustedes veíamos en la diapositiva anterior que empezábamos, recuerdan, la parte de la dirección estratégica con la parte de misión y visión y terminábamos con indicadores de proceso. Bueno, estos son los indicadores de proceso que tienen que ir alineados a los objetivos generales y que me van a permitir saber a mí si estoy dando o no los resultados como proceso, ¿verdad? Y por último, se habla aquí de cuáles son los requisitos aplicables a este proceso. Pueden ser los requisitos de la norma ISO 9001 o de algún otro tipo de requisito que ustedes tengan que cumplir. Pueden ser de requisitos de producto, de servicio o alguna normatividad aplicable. Entonces, en general, aquí lo que se ve es que partimos de un esquema general donde tenemos que identificar todos los procesos del sistema a un particular. Vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos pide el requisito 4.4, definir nuestros procesos en general y luego definirlos a nivel particular. Vamos a aprender a generar un diagrama de interacción de procesos y vamos a aprender también a cómo caracterizar cada uno de esos procesos individuales, a entender nuestros procesos. Bien. Rafael, una pregunta aquí Bien. rápido. Sí, Nos adelante. comentan en esa parte que si el Departamento de Seguridad e Higiene puede estar como un proceso de apoyo. Bueno, depende mucho de la naturaleza
de la organización. Depende mucho de cuáles son los servicios o los, los servicios, los productos que nosotros estemos brindando como resultado a nuestro cliente final. Eh, Normalmente, si se trata de una empresa de manufactura, el proceso de seguridad e higiene puede ser tomado como un proceso de apoyo. ¿Por qué proceso de apoyo? Porque este proceso nos está brindando los recursos para asegurar que nuestro medio ambiente de trabajo sea seguro y que nuestro medio ambiente de trabajo sea el adecuado para proporcionar los resultados adecuados a nuestro cliente. Entonces, normalmente se considera como un proceso de apoyo, pero repito, depende de la naturaleza del servicio final que le prestamos al cliente. Vamos a hablar ahora de lo que es ya el requisito 5. El requisito 5 se llama liderazgo. Y en general, este requisito 5 también trae algunos puntos que tienen que ver precisamente con la definición de responsabilidades, tanto a nivel alta dirección como a nivel procesos del sistema de gestión. El requisito 511, como lo vemos aquí, dice que se establece una lista de responsabilidades por los cuales nuestra alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso. Si ustedes leen el requisito 511, van a ver que esa lista son aproximadamente 10, 12 elementos donde se le indica a la alta dirección cuáles son las responsabilidades que se debe de tomar respecto al sistema de gestión de calidad. Entre algunos de esos requisitos, pues está que debe de asegurarse que se establezca una política y unos objetivos de calidad compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización. También está que la alta dirección debe asegurarse que los recursos proporcionados sean los adecuados suficientes para que nuestro sistema de gestión de calidad funcione. También se habla de que la alta dirección tiene que asegurarse que nuestro sistema de gestión de calidad debe lograr los resultados previstos para los cuales fue planificado, etcétera. Entonces aquí nos habla de cuáles son las responsabilidades que debe tener la alta dirección. Y es que así debe empezar. Se empieza del nivel más alto y de ahí se va bajando, ¿verdad? Por eso es que la norma empieza hablando de las responsabilidades de la alta dirección. Este punto es bien, bien importante. Bien, también nos habla que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso respecto al enfoque al cliente. Bueno, pues todos sabemos la importancia que tiene el cliente dentro de una organización. Si no hubiera clientes, pues no hay organizaciones, no hay negocios, ¿verdad? Por lo tanto, la norma hace aquí un énfasis muy, muy fuerte en que la alta dirección debe demostrar su compromiso con este enfoque, asegurándose de que los requisitos se deben de determinar en primer lugar, se deben de comprender y se deben de cumplir, tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios que apliquen, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que hay para algunos procesos, algunos sectores, hay normatividades aplicables a esos procesos para algunos productos en específico, ¿verdad? Y que se tienen que cumplir. Nuestro sistema de gestión de calidad también nos dice que tenemos que asegurarnos cuál es esta normatividad para asegurar que cumplimos esos requisitos. Entonces, bueno, el enfoque al cliente es una parte muy, muy importante dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. También nos habla de que la alta dirección debe establecer, como ya mencioné, implementar una política de calidad y asegurar que sea comunicada. ¿Por qué es importante la política de calidad? ¿Por qué es importante? Porque es el puente entre la dirección estratégica y nuestro sistema de gestión de calidad. Si esa política de calidad no refleja la dirección estratégica de la organización, va a pasar lo que les comenté hace unos momentos. Su organización va a ir a la derecha y el sistema de gestión de calidad va a ir a la izquierda. Esta política de calidad es vital. Por eso es importante que nuestra política
dice ahí, se establezca, se implementa y se mantenga, y obviamente que sea comunicada a todos los involucrados dentro del sistema de gestión. También, por último, en el requisito 5.3, ahora sí, nos habla de cuáles son las responsabilidades y autoridades que se deben definir en toda la organización. Ya no estamos hablando de responsabilidades y autoridades dirigidas o direccionadas a la alta dirección. Aquí ya nos dice, alta dirección, tú debes de definir responsabilidades para tu organización relacionados con 5 puntos que están ahí en el requisito 5.3. Entre alguno de esos requisitos habla de que se tiene que asegurar que nuestro sistema de gestión es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001, parte importante, de hecho es la primera responsabilidad que se asigna. Asegurarse que nuestro sistema de gestión está proporcionando los resultados para los cuales fue planificado, también importante, ¿verdad? Asegurarse que se promueve el enfoque al cliente, ¿sí? Ya vimos algo de enfoque al cliente, pero aquí también les está diciendo, no solo tu dirección tienes que comprenderlo, tiene que entenderlo la gente que está involucrada dentro del sistema de gestión. Entonces, en general, este es el requisito 5 de liderazgo. Responsabilidades de la alta dirección. ¿Cómo debe la alta dirección definir esas responsabilidades y comunicarlas al personal involucrado dentro del sistema? Aquí hay un ejemplo del desarrollo de una política de calidad. Si vemos la parte está en la parte de requisitos, consideraciones y redacción. En la parte de requisitos es lo que nos está pidiendo la norma. Son las características que debe tener una política de calidad de acuerdo a lo que pide la norma. En primer lugar, dice, debe ser apropiada al propósito y contexto de la organización. Es el puente, como ya les mencioné, es el puente entre la dirección estratégica y el sistema de gestión. Se consideran el producto o servicio brindado al cliente y el propio cliente, ¿verdad? Aquí en este ejemplo pudiésemos ver, dice aquí, ¿cuál es el producto o servicio? No, pues somos una organización que se dedica a la fabricación de juguetes de madera. ¿Quién es el cliente? Pues dice aquí que son jugueterías que a lo mejor son propiedad de la misma familia, posiblemente las jugueterías y la fábrica son propiedad de la misma familia, además de tiendas de artesanía. Entonces ahí ya está desde el inicio definiendo qué le entregas al cliente y quién es tu cliente. Por eso es que dice aquí que debe ser apropiada al propósito y contexto de la organización. Después el siguiente requisito habla de que debe servir como marco de referencia para establecer los objetivos de calidad. Si aquí vemos la consideración, pues son los objetivos generales de la organización definidos en la dirección estratégica. En el ejemplo dice aquí que uno de esos objetivos es aumentar la participación en el mercado, generando nuevos productos a costos accesibles, ¿verdad? Es decir, quiero más participación, pero evidentemente esa más participación viene ligado con nuevos productos, pero que no me generen un costo que ya no me sea redituable para mí como organización. Costos accesibles y que evidentemente nuestros clientes puedan acceder a nuestros productos por esos costos accesibles. Después también pone como ejemplo, como requisito, el compromiso para cumplir con los requisitos aplicables. Toda política de calidad debe incluir un compromiso para cumplir con los requisitos aplicables. Ya vimos la parte del enfoque al cliente. Entonces, aquí en la redacción, en el ejemplo, dice ofrecer a los clientes productos de calidad que cumplan con requisitos legales y reglamentarios aplicables. En la parte de juguetes, de repente hay algunas normas, por ejemplo, que pueden ser consideradas, sobre todo si, por ejemplo, los juguetes llevan pintura, pintura acrílica, etcétera. Hay alguna normatividad específica que pueda aplicarnos. Entonces, como mencioné hace un momento, debemos conocerla y debemos de cumplir con esos requisitos. Por eso es que la política aquí también lo menciona. Por último, habla de un compromiso con la mejora continua. Consideraciones, cómo podemos aplicar la mejora continua, y aquí dentro de la redacción de mi política de calidad dice
asumiendo el compromiso de mejorar la eficacia de los procesos a través del desarrollo de personal. Bien, mejorar la eficacia de los procesos. Eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Que los resultados que planifiqué sean los que se están llevando a cabo, que los resultados que de inicio dije que iba a lograr se estén logrando. Eso es eficacia. Entonces, por eso habla aquí, asumimos compromiso de mejorar la eficacia de nuestros procesos, que nuestros procesos cumplan con sus resultados a través de ¿qué? De desarrollar el personal, desarrollar la competencia del personal. Entonces, si ven aquí están los 4 elementos que pide la norma ISO 9001-2015 que debe llevar una política de calidad, cuáles son las consideraciones que debemos tomar en cuenta y un ejemplo de redacción tomando en cuenta estas consideraciones que vienen de los requisitos aplicables a la norma ISO 9001-2015. Tomando estos elementos, se podrá después generar un enunciado completo de lo que es la política de calidad. Rafael, unas Sí, preguntas aquí. sí. Nos comentan, ¿es viable implementar un proceso que se ejecute durante el desarrollo de la auditoría para que con el representante de la alta dirección y no únicamente la verificación documental de las directivas emanadas por esta? A ver, otra vez, por favor. Sí, claro. Otra vez, por favor, Juan Carlos. ¿Es viable implementar un proceso que se ejecute durante el desarrollo de la auditoría para con el representante de la alta dirección y no únicamente la verificación documental de las directivas emanadas por esta? Y no únicamente la verificación documental. A ver, entiendo ahí que sí es viable que durante el proceso de auditoría se esté implementando un proceso a cargo del responsable del representante de la dirección Y no y que solamente la al final, verificación documental. y no solamente la verificación documental. Bueno, a ver si entendí bien. Final, Al final los procesos no se pueden detener por una auditoría, los procesos tienen que seguirse trabajando. Y si eso de auditoría hay algún proceso encargado por la propia dirección o el representante, pues este proceso tendría que seguir trabajando. Obviamente aquí se tienen que agendar los tiempos, ¿verdad? Por eso es que el auditor manda antes un plan de auditoría para que los tiempos estén planificados correctamente. Pero bueno, al final el auditor también puede auditar, por así decirlo, mediante la observación, que es una técnica de auditoría. No solamente en base a los registros o a las evidencias documentales que se tengan. Es importante, claro está, pero también es importante si el auditor puede ver los procesos, puede observarlos, para que él pueda dar fe por él mismo de que los procesos se están llevando a cabo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, sí se puede llevar a cabo el proceso mientras se está llevando a cabo la auditoría. El auditor puede observar estos procesos y con la misma observación él ya está auditando los procesos y también de la mano va con la revisión de las evidencias documentales. No están peleadas, es parte de lo mismo y todo va hacia un mismo objetivo. No sé si se interpretó bien la duda, ¿verdad? Claro, y tenemos otra, dice, además del departamento o gerencia de calidad, ¿es necesario un project manager dedicado para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la organización? Bueno, eso depende de cada organización, ¿verdad? Evidentemente, la norma nunca nos dice que debe de haber un encargado específico que lleve a cabo el proyecto y aparte un encargado del sistema de gestión de calidad. A mí me ha tocado estar en organizaciones donde funcionan los dos, ¿verdad? Se tiene un encargado del proyecto y aparte está un encargado del área de gestión de calidad. También me ha tocado estar trabajando como encargado del proyecto y encargado del área de gestión de calidad. Entonces, depende mucho de la naturaleza de la organización, de la competencia del personal. Posiblemente, si tenemos una persona que tenga ya experiencia, los conocimientos, la competencia necesaria en la gestión de proyectos, que conoce la norma y que conoce cómo funciona un proceso de gestión de calidad, puede ser la misma persona.
pero depende de las necesidades de cada organización. No es obligatorio hacerlo de una u otra forma, depende de las necesidades, ¿no? Y aquí nada más es adaptar esas necesidades a los recursos con los que se cuenta. Muy bien, y la última para avanzar, nos indican aquí que como institución educativa dependen de las normativas federales y estatales. ¿Esto se debe de incluir en el sistema de gestión? Sí, toda la normatividad aplicable a nuestro sistema de gestión de calidad debe de incluirse. De hecho, la norma, como ya lo comentamos, así lo indica, ¿verdad? Ahorita leímos la parte de enfoque al cliente, donde nos dice que se deben determinar, comprender y asegurar que se cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios aplicables. Entonces, sí, tenemos que tener, pues si queremos verlo en términos más cotidianos, una lista de cuáles son los requisitos reglamentarios legales aplicables a la organización. Tenemos que conocer esos requisitos y tenemos que asegurar que esos requisitos se están implementando de manera correcta en nuestro sistema de gestión de calidad. Bien, adelante. Gracias. Muy bien. Entramos al requisito 6, que es planificación. Este requisito 6 básicamente tiene 3 puntos. El primero es el 6.1, en el cual nos habla de cuáles son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Tenemos que determinar cuáles son los riesgos y oportunidades que tenemos que abordar, considerando las cuestiones de 4.1 y 4.2, contexto de la organización y partes interesadas, así como planificar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Es decir, ya que definimos cuáles son los riesgos y oportunidades, tenemos que generar o planificar acciones para después implementar para abordar estos riesgos y oportunidades. ¿Se acuerdan del FODA? Maximizar oportunidades, maximizar fortalezas, minimizar amenazas y minimizar debilidades. Ahorita vamos a ver un poquito más de este punto. También en el punto 6.2 de la norma, que se llama Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos, nos habla de que tenemos que establecer estos objetivos en los niveles y funciones pertinentes de la organización y hay que planificar cómo vamos a lograr estos objetivos. No nada más es decir, oye, pues mi objetivo este año va a ser incrementar las ventas. Pues sí, se oye bien, se oye padre, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a lograr que esto ocurra? No se logra por arte de magia. Entonces la norma nos dice que tenemos que planificar el logro de estos objetivos. Y por último, en el requisito 6.3 nos dice que cuando exista necesidad de generar un cambio, estos se deben de llevar a cabo de manera planificada. Bien, hablando un poquito, regresándome al 6.1, vamos a ver las acciones para abordar riesgos y oportunidades. En esta diapositiva podemos ver un diagrama general de cómo se genera o cómo se debe realizar la gestión de riesgos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí hablamos de comunicación y consulta, seguimiento y revisión y establecer el contexto. Esto es un ciclo continuo, por eso es que está la flecha, inicia pero nunca termina, ¿verdad? Porque es un ciclo continuo. Empecemos con la parte de establecer el contexto. Ya vimos a qué se refiere el contexto de la organización. Ahí partimos, establezcamos cuál es el contexto. Después me dice que tenemos que, una vez que ya establecimos el contexto, entramos al punto de la evaluación de los riesgos. Lo primero que hay que hacer es identificar el riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden hacer que mis objetivos a nivel organización, inclusive a nivel proceso, no se puedan lograr? ¿Cuáles son esos riesgos que pueden hacer que mis productos, mis servicios que ofrezco al cliente no cumplan con los requisitos? ¿Cuáles son esos riesgos que están ahí presentes para que yo no cumpla con algún otro de los requisitos aplicables a mis productos o servicios? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el riesgo. Posteriormente hay que analizar este riesgo. El análisis de riesgo se realiza en función de lo que es la probabilidad de que ocurra y de la consecuencia que va a tener este riesgo. Eso lo vamos a ver en el formato que tenemos aquí a un lado. Entonces, hay que analizar el riesgo para posteriormente valorarlo. Para valorar un riesgo nos va a ayudar a nosotros a saber
¿Cuáles son los riesgos más fuertes? ¿Cuáles son esos riesgos que tenemos que priorizar? No vamos a atacar todos los riesgos. Probablemente yo haya dejado 10 riesgos, 20 riesgos, 30 riesgos. No voy a atacar todos los riesgos. Tengo que priorizarlos. Y para hacer una priorización antes, necesito valorar el riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos más fuertes que se me están presentando? Posteriormente vamos a dar un tratamiento a esos riesgos, vamos a planificar acciones para tratar esos riesgos, ¿sí? No nada más es llegar y decir, oye, ya hice mi análisis de riesgos, ya los identifiqué, ya los valoré, y llega el auditor y te dice, oye, ¿qué has hecho para tratarlos? Ah, se me olvidó, es que nada más los identifiqué y les asigné un valor. Eso no es correcto. ¿Cuál es la utilidad del requisito de gestión de riesgos? Precisamente asegurar que los riesgos se minimicen y las oportunidades se maximicen. Por lo tanto, esta parte de tratamiento de riesgo, no por estar hasta abajo, es la menos importante. Todas son igual de importantes, ¿verdad? Hay que llevar a cabo un plan de acciones para tratar estos riesgos y, bueno, de aquí este plan de acciones está sujeto a seguimiento y revisión, ¿verdad? Del seguimiento y revisión vendrán algunas acciones. Oye, resulta que mi riesgo, la valoración del riesgo 1 no bajó, quedó igual. Ah, bueno, pues entonces tienes que seguir tratando ese riesgo. No puedes simplemente decir, ¿sabes qué? Quedó igual y me olvido de él. Por eso es que esto es un ciclo continuo. Y de aquí otra vez volvemos a analizar contexto, a evaluar mi riesgo y a tratarlo. En el formato que tenemos aquí solo es también un ejemplo, es un ejemplo muy básico, muy general de cómo podemos hacer este análisis, esta valoración de riesgos. Si ustedes ven aquí, viene lo que es el riesgo, aquí se van a enumerar, se van a colocar cuáles son los riesgos que vamos a identificar. Vamos a ver que estos riesgos tenemos que asignarles una probabilidad de ocurrencia. En este ejemplo dice que es del 1 al 5. Tomando, por ejemplo, el 1 no ha ocurrido o no es nada probable que ocurra, hasta 5 que puede ser, es muy probable que ocurra, de menor a mayor. Esto evidentemente tiene que estar basado en información documentada, no nada más en suposiciones. Acuérdense otra vez de los principios de la gestión de calidad. Después tenemos que clasificar la consecuencia de riesgo. Todos los riesgos van a tener una consecuencia, entonces tenemos que calificarlas también. El 1, su consecuencia es baja, el 5, su consecuencia es muy grave, ¿no? Entonces también se van clasificando en base a información documentada. Se genera el índice de riesgo, que es una valoración, es una multiplicación de la probabilidad por el riesgo. Si aquí dice 2, la probabilidad, y la consecuencia dice 3, el índice de riesgo es 2 por 3, 6. ¿Sale? Posteriormente se genera una evaluación del riesgo. Aquí se tiene un ejemplo de valoración donde dice que un riesgo bajo lo tomamos del 1 al 8, medio del 9 al 16, alto de 17 a 25. Y en base a este análisis vamos nosotros clasificando los riesgos, ¿verdad? Entonces, si tengo un riesgo 6, posiblemente caiga en la parte de bajo. Si tengo un riesgo 11, pues la parte medio, etcétera. Esto nos va a servir para nosotros después definir, oye, ¿sabes qué? Riesgos bajos, solo le das un seguimiento, riesgos medios, generas una acción, y riesgos altos, generas una acción y haces un seguimiento específico y puntual, ¿verdad? Después viene lo que es el tipo de acción que se va a generar y la descripción de ese plan de acciones. Entonces, en general, esto es lo que nos pide la norma en cuanto a gestión de riesgos. En el curso vamos a aprender a desarrollarlo esto de manera más específica, vamos a hacer un ejercicio para asegurar que el concepto de gestión de riesgos sea entendido y lo llevemos a la práctica con ejemplos reales en nuestras organizaciones. Bien, esto fue en cuanto a gestión de riesgos. También la norma, como vimos, nos habla de planificación de objetivos de calidad. Si vemos, ahí hay una política de calidad y está basada en el mismo ejemplo del cual platicamos hace un momento. Dice ahí, en juguetes RAM, identifica qué organizaciones ofrecemos juguetes de madera de alta calidad en cumplimiento con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, con el fin de aumentar nuestra participación en el mercado, generando nuevos productos a costos accesibles y asumiendo el compromiso de mejorar la eficacia de los procesos a través del desarrollo de personal.
Si ustedes ven, aquí están inmiscuidos todos los puntos de los que hablamos en la diapositiva anterior y está redactado ya a manera de política de calidad. En amarillo aparecen, bueno, en colores aparecen cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar. Dice aquí, en cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios. Objetivo, aumentar la calificación del índice de satisfacción del cliente. Ahí está ya un objetivo. ¿Cuáles son los procesos involucrados? Compras, producción y ventas. ¿Qué acciones? Desarrollar proveedores confiables, desarrollar métodos de ensamble documentados, y generar un plan para captar y brindar retroalimentación de cliente, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, estamos pasando de un objetivo definido en la política de calidad general, lo hacemos ya, lo aterrizamos a un objetivo de calidad y vamos a identificar quiénes son los responsables y un plan de acciones. Estamos ahora sí planificando el logro de nuestros objetivos de calidad, ¿verdad? Vamos con cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, aquí el blanco dice, generando nuevos productos a costos accesibles. El objetivo que pudiésemos ligar, dice aquí, aumentar el número de nuevos proyectos en tiendas, ¿verdad? Nuevos proyectos en tiendas, es decir, juguetes nuevos, ¿sí? ¿Quiénes son los procesos involucrados? Ingeniería, producción, compras. ¿Cuáles son las acciones a tener? O el plan de acciones dice desarrollo de nuevos proyectos a costos accesibles. Es uno de los requisitos que se tendrían para poder aprobar un proyecto, y la adquisición de nuevo equipo y maquinaria. Entonces, básicamente, pues son los puntos, o esto es un ejemplo de cómo podemos nosotros pasar de nuestra política de calidad a hacerla medible a través de los objetivos de calidad y a generar un plan de acción. Ahorita vamos a ver cómo vamos a pasar esto ya más aterrizado con las metas y las fórmulas de medición de los objetivos e indicadores. Bien. Rafael, una pregunta aquí que se Sí. aplica a varias solicitudes. Nos dicen que abordaste la parte de riesgos, pero hay una pregunta aquí interesante. Dice, hemos realizado el proceso de identificación de riesgos constantemente en nuestra empresa, pero las oportunidades les han costado mucho en identificarlas y se han tenido no conformidades detectadas por este fallo. ¿Cómo se pueden identificar las oportunidades desde este enfoque? No sé si tuvieras un ejemplo. Bueno, pues básicamente las oportunidades, ¿se acuerdan? Todo esto viene desde la parte del contexto de la organización, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay herramientas distintas para que nosotros podamos analizar lo que son las cuestiones internas, externas? Y nosotros hablábamos ahorita de un análisis FODA. En ese análisis FODA nos dice que debemos identificar tanto las fortalezas como las oportunidades de nuestro sistema de gestión de calidad. Y esto depende mucho de cuáles son esas oportunidades que se identifican de esas cuestiones, oportunidades, de esas cuestiones externas y las fortalezas a nivel interno. Este es un análisis que se tiene que hacer a nivel dirección. Entonces, posiblemente si yo soy a lo mejor encargado de un proceso en específico, no tengo el panorama completo de cuál es el contexto de la organización. Y dije completo, porque posiblemente solo tenga el panorama de una parte de ese contexto general. Entonces, la idea aquí es que este análisis se tiene que hacer precisamente con la dirección, con los responsables de los procesos, para que todos juntos estén presentes dentro de ese análisis y todos puedan aportar, porque posiblemente yo esté viendo unas cosas, pero el encargado de compras vea otra, el encargado de producción vea otra y evidentemente la alta dirección vea otra. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, entre la alta dirección y los responsables de los procesos, y entre todos definir cuáles son esas oportunidades, esas amenazas, esas fortalezas y esas debilidades. Un ejemplo pudiese ser en una empresa donde, por ejemplo, yo estuve laborando hace algún tiempo. Identificamos cuál era nuestro producto estrella, por así decirlo. Esto se lograba a través del seguimiento de los productos, y dentro del seguimiento de los productos se podía ir viendo cuál era el ciclo de vida de esos productos, y podíamos ver que muchos ya iban a la baja, ¿verdad?
pero algunos otros iban en específico de una línea, ya había llegado a la cumbre de su ciclo de vida, pero se estaba manteniendo. Entonces las ventas nos decían, oye, tienes que trabajar sobre esos productos. Entonces ahí había una oportunidad bien fuerte. Teníamos que invertirle recursos, teníamos que invertirle personal, mejora de los procesos, a ese proceso que precisamente nos estaba generando esos productos, porque ese producto era el que nos estaba generando ganancias, ¿verdad? Si mal no recuerdo, representaba un 70% de las ganancias de las ventas en la organización. Entonces, es un ejemplo de una oportunidad que se detectó en ese momento y es cuestión de que se haga este análisis en conjunto para ir detectando adecuadamente esas oportunidades. Bien, gracias. Muy bien, continuamos. El requisito 7 es apoyo. Este requisito 7, pues básicamente nos habla eh, de cuáles son esos recursos que tiene que tener un sistema de gestión de calidad para que pueda funcionar de manera adecuada. Nos habla de que debemos determinar, proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mejora del sistema. Si no hay recursos, pues evidentemente nuestro sistema de gestión de calidad no va a funcionar adecuadamente, no nos va a dar los resultados planificados. Nos habla también en el requisito 713 y 714 de que la infraestructura debe ser la adecuada, así como el ambiente de trabajo debe ser el adecuado para la operación de los procesos y la conformidad de los productos y servicios. Es decir, los equipos, las instalaciones, los recursos de transporte, los medios de tecnología, información, comunicación deben funcionar adecuadamente. Esto tampoco se logra por arte de magia. Hay que gestionar el mantenimiento de estos recursos. También hay que gestionar el ambiente de trabajo, ¿verdad? Porque por un lado habla de infraestructura, pero también por otro lado habla de lo que es el ambiente para la operación de los procesos. ¿Qué va a pasar si yo tengo a mis operadores trabajando bajo condiciones extremas, ¿verdad? Bajo mucho calor, bajo mucho frío, a lo mejor le está dando el sol todo el día, pues evidentemente eso se va a ver afectado el rendimiento de las personas y posiblemente también vea afectado la conformidad de los productos o servicios que genero. También la norma habla ya no solo de estos factores físicos, sino también de factores sociales y psicológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser que estos factores también afecten el rendimiento de las personas. A lo mejor yo estoy muy preocupado porque traigo conflictos personales, ¿verdad? Y no estoy rindiendo en el trabajo y por ahí se me pasa un producto o estoy de malas y atiendo mal a un cliente, etcétera. Entonces, todo esto evidentemente afecta la conformidad de los productos o servicios y por lo tanto la norma también lo aborda para que nosotros como organización nos aseguremos que tanto la infraestructura como el medio ambiente sea el adecuado para lograr la conformidad de los productos y servicios. También nos habla la norma de la competencia de las personas en el requisito 7.2. Debemos de definir la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta la eficacia del sistema de gestión de calidad. Ese lo vamos a ver en un segundo a detalle. También debemos de determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad. Los problemas de comunicación en una organización son fuertes, por lo tanto la norma nos indica aquí que tenemos que asegurar cuáles son esas comunicaciones, identificarlas y asegurar que se lleven a cabo de manera correcta. Por último, la norma en este punto 7 nos habla de información documentada. Nos dice que debemos de incluir la información documentada que requiere ISO 9001-2015, así como aquella que la organización considera necesaria y pertinente para la eficacia de nuestro sistema de gestión. Lo vamos a ver en un segundo también. Bien, vamos a hablar a detalle de lo que es el requisito 7.2, que es la gestión de la competencia del personal. Es un ciclo para gestionar la competencia. Es muy simple. Por ahí me he encontrado organizaciones donde me dicen, oye, tengo 20,000 procedimientos para recursos humanos. ¿Es necesario? ¿Lo pide la norma? No, no lo pide la norma. Lo que pide la norma está aquí definido y es así de simple. Primero,
Hay que determinar la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y la eficacia de nuestro sistema de gestión de calidad. Determinar la competencia. Esto quiere decir cuáles son los requisitos que debe cubrir un personal para desarrollar una actividad. Normalmente estos requisitos los vamos definiendo en lo que es un documento llamado perfil de puesto. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es nuestros perfiles de puesto bien definidos con los requisitos específicos para educación, para lo que es la educación, cuáles son los requisitos de educación que debe tener la persona en cuestión, los requisitos de formación, que son cuáles esos conocimientos que debe tener la persona para desempeñar su trabajo, y la experiencia. Entonces, basado en estos 3 puntos se define la competencia, que normalmente está específica en un documento llamado perfil de puesto. Después de definir la competencia, vamos a tener que asegurar que las personas sean competentes. Aquí está, de nuevo, basándose en educación, formación o experiencia. ¿Cómo vamos a asegurar esto? Pues tenemos que asegurar la contratación, la selección y contratación de personal que se adecue a los requisitos que vienen descritos en nuestro perfil de puesto. Después vamos a tener que evaluar la competencia de personal. Si no hay una evaluación, ¿cómo vamos a saber si nuestro personal es competente? Posteriormente, tenemos que tomar acciones para adquirir la competencia necesaria. Oye, he visto que fulanito salió bajo en lo que es liderazgo. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para que fulanito adquiera esa competencia? ¿Sí? Y finalmente hay que evaluar la eficacia de esas acciones. Recuerden ustedes que en cualquier punto de la norma donde vean un ciclo de gestión, siempre va enfocada a la eficacia de acciones, medir la eficacia de las acciones. Si yo no mido la eficacia de las acciones, yo no sé si los resultados planificados se están cumpliendo. Entonces, este es el ciclo para la gestión de la competencia del personal que pide la norma ISO 9001 en el requisito 7.2. También vamos a desarrollarlo de manera más específica dentro del curso. Bien, vamos a hablar también de lo que es el requisito 7.5 que se refiere a información documentada, elaboración, revisión y aprobación de información documentada. Finalmente aquí tenemos el ciclo donde el ciclo para llevar a cabo estas actividades, que es la identificación de las necesidades de documentar información, se desarrolla el documento, se revisa el documento, se aprueba este documento y se pone en operación. La puesta en operación debe incluir actividades de capacitación, actividades de formación. Entonces, si ustedes ven aquí, no es nada más de decir, oye, voy a generar un formato nuevo, ya lo generé y lo pongo en operación. No, hay que tener un control de la información documentada. Tiene que pasar por un proceso adecuado de elaboración, revisión y aprobación, como el que estamos aquí describiendo de forma muy general. Dentro de la creación y actualización del documento, nuestro documento tiene que estar identificado, de llevar una descripción. Tenemos que asegurarnos que el formato del documento es el adecuado, ¿sí? No es cualquier formato, es un formato específico para el sistema de gestión de calidad. Y también debemos de asegurar los medios de soporte. Los medios de soporte puede ser que nuestro documento esté en electrónico o puede ser que esté impreso, etcétera. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la creación y la actualización del documento. Finalmente, para el control de la información documentada, tenemos que asegurarnos que el documento esté disponible, que sea idóneo a las actividades, es decir, que sea aplicable a las actividades que se están desempeñando y que esté disponible a las personas que deben de utilizarlo. Que no ocurra de repente que, oye, yo soy operador y tengo que ver la especificación del producto y no sé ni dónde está, pues entonces, ¿cómo estás trabajando? Entonces, tenemos que asegurarnos que la información esté disponible a las personas específicas en el punto de uso. También la información debe de protegerse adecuadamente para evitar desgaste, para evitar que no sea legible, etcétera. Debemos de protegerla. Debemos asegurar que se distribuya a las personas que la van a utilizar, que las personas tengan el acceso en el momento que lo necesiten, y que la recuperación y el uso también estén presentes, tenga necesidad de utilizarlo, lo tenga ahí a la mano y lo tenga disponible.
También hablaremos de lo que es el almacenamiento y preservación de la información documentada. La mayoría de los registros nos proporcionan evidencia de que se llevó a cabo una actividad, por lo tanto esos registros se tienen que almacenar, se tienen que preservar, se tienen que cuidar. Evidentemente no los vamos a tener ahí por año, hay que poner criterios también para definir tiempos de almacenamiento, también lo vamos a ver. Tenemos que ver el control de cambios. Los cambios se tienen que llevar a cabo también de forma controlada. No es como veíamos hace un momento de, oye, pues ya le hice un cambio al proceso, modifico el procedimiento y ahí va, úsalo. No, 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 no. Este control de cambios tenemos que llevarlo de manera adecuada y tiene que pasar por el proceso que vimos aquí arriba de revisión y de aprobación. Finalmente, la disposición, que también es un punto que vamos a ver a detalle en nuestro curso, cómo conservar nuestras evidencias y nuestros documentos para que estén disponibles al personal que las va a utilizar. Entonces, en general, este es un vistazo del requisito 7.5, que vamos a ver lo más específico dentro de lo que es nuestro curso. Bien. Entramos ya a lo que es el requisito 8, que es operación. Ya llegamos al punto donde todo lo que planificamos lo vamos a llevar a cabo, que es la implementación. Aquí empezamos en el requisito 8.1, donde nos habla de la planificación y control operacional. Nos dice que debemos de determinar algunos requisitos, los requisitos para la operación del proceso, los requisitos de nuestros productos, de nuestros servicios, establecer criterios para la operación de nuestros procesos y la aceptación de los productos y definir los recursos para lograr la conformidad de productos y servicios. Al final, este 8.1, como su nombre lo dice, es un requisito de planificar el proceso operativo. Estos procesos operativos, normalmente un ejemplo de cómo se pueden planificar es mediante la generación de planes de calidad. Vamos a ver en el curso un ejemplo de lo que es un plan de calidad y vamos a aprender a desarrollarlos. El plan de calidad es una herramienta que nos va a ayudar a planificar precisamente estos procesos operativos. Vamos a definir los recursos, los criterios, los requisitos, los documentos que necesitamos para que nuestro proceso nos dé los resultados deseados. También tenemos el requisito 8.2. El requisito 8.2 nos habla de lo que es la determinación y la revisión de los requisitos relacionados con los productos y los servicios. Aquí la norma nos habla básicamente de, en primer lugar, definir de nuevo los requisitos que aplican a nuestros productos, servicios, los legales, reglamentarios, etc. Entonces, lo primero es definir los requisitos y posteriormente hay que hacer una revisión de esos requisitos para asegurarnos que podemos cumplirlos, para asegurar que lo que le ofrezco al cliente puedo cumplirlo. Esta revisión la tengo que hacer previa a comprometerme con el cliente a brindarle un producto o un servicio. De eso nos habla en general el requisito 8.2. Posteriormente entramos al requisito 8.3, que es diseño y desarrollo de productos. Este requisito aplica únicamente a aquellas organizaciones que diseñan nuevos productos o servicios. Si yo trabajo en una organización en las cuales no hay ningún diseño de un nuevo producto o servicio, este requisito es no aplicable, pero en algunas organizaciones que sí lo hacen, tengo que entender este requisito para llevarlo a cabo. Ahorita lo vamos a ver a detalle. También tenemos el requisito 8.4, que tiene que ver con el control de los procesos, productos y servicios que se suministran externamente. Y aquí básicamente es un requisito enfocado al proceso de compras. Nos habla de que tenemos que definir controles para esos productos o servicios que nos proporciona un proveedor externo. Tenemos que definir criterios para la selección de mis proveedores, para la evaluación, para el seguimiento, para la reevaluación de mis proveedores. Vamos a ver cómo definir esos criterios. Y por último nos dice también que tenemos que mantener una comunicación clara con nuestros proveedores externos, ¿verdad? Y nos enlista ahí cuáles son los puntos que tenemos que considerar dentro de la comunicación con nuestros proveedores. Es importante. También habla en el requisito 8.5 de cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta para una adecuada provisión
de servicio o producto. Eso también ahorita lo vamos a ver. Nos habla de cuáles son los criterios que debemos de tomar para realizar la liberación de los productos o los servicios. Es importante, ¿verdad? Los productos o los servicios no se pueden ir al cliente sin antes haber hecho una verificación de cumplimiento con requisitos. Por lo tanto, es bien importante que sean liberados antes de entregarlos al cliente. Y por último, el requisito 8.7 nos habla del control de las salidas no conformes. Toda aquella salida no conforme se debe de controlar. Y se debe de controlar de tal forma que estas salidas no conformes, en la medida de lo posible, no lleguen al cliente final. Y si llegan al cliente final, pues debemos de tomar las medidas adecuadas, necesarias, para que no ocasionen un daño mayor ya con el cliente. Entonces, en este requisito nos habla de cuáles son esas medidas que debemos de tomar para controlar estas salidas no conformes. Bien, regresemos un poco al requisito 8.3, que es diseño y desarrollo de productos y servicios. Aquí hay un gráfico que nos indica de forma general cómo opera este requisito. Primero nos dice aquí que se tiene que planificar el diseño y desarrollo. Si ustedes ven, también empezamos otra vez por la parte de la planificación. Hay que identificar las etapas del proceso, hay que identificar las actividades requeridas y relacionadas con la verificación, la revisión y la validación del diseño y desarrollo, las responsabilidades, los recursos, etcétera. Entonces, una vez que planificamos nuestro proceso de diseño y desarrollo, hay que definir cuáles son las entradas para el diseño y desarrollo. Es decir, cuáles son los elementos que nos van a servir a nosotros para poder generar una salida, para poder generar un producto o servicio. ¿Qué entradas vamos a utilizar? ¿Cuáles son los insumos? Y nos dice que dentro de estas entradas tenemos que identificar los requisitos funcionales de desempeño del producto o servicio que vamos a desarrollar. Si hay información proveniente de proyectos similares de diseño y desarrollo, también nos sirve como elemento de entrada. Los requisitos legales y reglamentarios de los que tanto hemos platicado, e inclusive las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos, los riesgos que se deben llevar a cabo a la hora de implementar nuestro diseño y desarrollo. Después entramos ya a lo que es el proceso del diseño y desarrollo del producto o servicio para posteriormente, para posteriormente generar los resultados de nuestro diseño y desarrollo o las salidas. Y ahí la norma en el requisito 835 nos dice que estas salidas evidentemente deben de cumplir con los requisitos de las entradas. También nos dice que deben de ser adecuadas para los procesos posteriores de provisión de producto o servicio. Es decir, que me digan a mí o me den elementos para que yo pueda utilizar adecuadamente mis productos o servicios posteriormente, inclusive a mí como usuario final, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si el producto que voy a utilizar no se debe de mojar y no lo especifico? Pues a la hora en que lo moje el cliente final, pues me va a llegar una reclamación. Entonces, por eso nos dice la norma que parte de las salidas es asegurar que nos dé como salida los resultados para procesos posteriores a la provisión de productos o servicios. Y evidentemente que nos especifiquen las características de los productos o servicios que son esenciales para su propósito, es decir, especificaciones. Las especificaciones son una forma de resultados de diseño y desarrollo también, ¿sí? Entonces vamos a ver esto con más detalle. Aquí, si ustedes ven, hay una flechita que nos dice verificación. Se debe de verificar que estos resultados cumplan con las entradas, ¿sí? Por eso es bien importante. Posteriormente entramos a la parte de la validación, que es realizar pruebas funcionales a nuestro diseño y desarrollo. Es decir, asegurar que nuestro diseño y desarrollo cumpla con los resultados para el uso previsto. Entonces, aquí hacemos pruebas funcionales. Si hay algún cambio que se debe llevar a cabo, bueno, pues ese cambio se genera y regresamos a la etapa de planificación para hacer de esto un ciclo, ¿verdad? Si aquí se detectan cambios, volvemos a la etapa de planificación. Finalmente, para tener el diseño y desarrollo terminado. En la parte de revisión de diseño y desarrollo es únicamente asegurarnos que todas las etapas
se van verificando, se van cumpliendo de acuerdo a lo que tuvimos planificado aquí en 832. Por eso es que esta parte de revisión va ligada con cada uno de los puntos de las etapas del diseño y desarrollo. Es asegurar que el plan se está llevando a cabo de manera adecuada. ¿Sí? Bien, esto también lo vamos a ver de forma detallada en nuestro curso. Finalmente, el requisito 8.5 de producción y provisión del servicio trae 6 elementos que tenemos que considerar, desde lo que es el control de la producción o servicio, la identificación y trazabilidad, donde, bueno, tenemos que ver específicamente que nuestro producto o servicio debe ir identificado, ¿sí? Y eso lo podemos ver en cualquier índole, en cualquier punto, puede ser producto, puede ser servicio, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer algún trámite. ¿Cuál es nuestra identificación cuando nosotros vamos a hacer algún trámite? Y posiblemente es nuestro nombre, posiblemente es un número de folio, etcétera. Entonces, siempre es importante la identificación porque eso permite la trazabilidad y la trazabilidad nos va a permitir saber qué pasó en el proceso de producción o prestación del servicio. En el caso de productos manufacturados, lo más común utilizado en la identificación es el número de lote. También habla de lo que es la propiedad perteneciente a clientes y proveedores externos. Y aquí pues básicamente es que tenemos que cuidar la propiedad que les pertenece a ellos. Muchas veces los clientes y proveedores externos dejan al cuidado de la organización bienes, pero que son bienes de ellos, maquinaria, equipo, herramientas. La norma nos dice que debemos de cuidar estos bienes y que en caso de que se dañen o se deterioren, tenemos que avisarle a los clientes o proveedores externos. Nos habla de la preservación, que tiene que ver con el cuidado de los bienes. Aquí ya no solo habla de la propiedad de clientes y proveedores externos, sino habla también de las salidas de nuestros productos y de nuestros procesos o de nuestros servicios. También nos dice la norma que debemos tomar en cuenta las actividades posteriores a la entrega, cumpliendo los requisitos. Es decir, si yo me comprometo a una actividad relacionada por contrato, a lo mejor después de que adquieras mi producto, me comprometo por contrato a darte el mantenimiento. Entonces, es un requisito que es posterior a la entrega y que yo debo de identificar y cumplir. O alguna actividad relacionada con la garantía, ¿no? Oye, te doy garantía de 1 año bajo estos puntos, tal, tal y tal. Entonces, también la norma nos obliga a identificar esos puntos para cumplirlos. Y por último, nos habla del control de cambios de producción y prestación de servicio. Muchas veces, oye, mi pedido iba por 1,000 piezas, pero resulta que lo quiero por 1,500. Bueno, pues la norma nos dice que debemos llevar un control adecuado de esos cambios para que se realicen estos cambios y se generen de forma adecuada, que sobre todo las personas involucradas estén conscientes de estos cambios y se lleven las acciones derivadas de estos cambios. Entonces, básicamente es el requisito 8.5 de manera muy general. Ok, vamos a entrar ya al punto de evaluación de desempeño. Básicamente, evaluación de desempeño son 3 requisitos, donde nos habla de que la organización debe definir el seguimiento y medición, así como los métodos de análisis y evaluación. Es decir, la organización debe de definir a qué se le va a aplicar un seguimiento y una medición, que debe ser información que nos va a servir a nosotros para tomar decisiones. Información importante para tomar decisiones. Por ejemplo, la conformidad de nuestros productos y servicios, la satisfacción del cliente, la eficacia del sistema de gestión, los proveedores externos, etc. De igual forma, nos dice la norma que debemos de analizar precisamente la información relativa a estos puntos que les estoy comentando, ¿verdad? Debemos de analizar la información, debemos evaluarla para llevar a cabo acciones posteriores. Se debe llevar el seguimiento a la percepción del cliente sobre el producto o servicio que nos ofrece. ¿Qué opina el cliente del producto o servicio que le estoy ofreciendo? Debemos de llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados y debemos de revisar los resultados del sistema con la dirección, con objeto de asegurar que sea idóneo, adecuado, eficaz y esté alineado a la dirección estratégica nuestro sistema de gestión de calidad. Todo esto lo vamos a ver a detalle en nuestro curso.
Aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente. Es muy, muy general y solo es un ejemplo. Si ustedes ven, también es básico, ¿verdad? Dice, determina la necesidad de evaluar la necesidad de satisfacción del cliente. Elaboramos el instrumento para evaluar la satisfacción del cliente, que puede ser una encuesta, sin duda, un cuestionario. Se entrega el instrumento de evaluación del cliente, se recibe por parte del cliente los resultados, se analiza la información y se determina el nivel de satisfacción. Eso es bien importante. A veces hay organizaciones donde se quedan aquí. Oye, ya recibí el instrumento de evaluación, ya tengo los resultados. ¿Los has analizado? No, todavía no. Bueno, pues qué lástima, porque así no sirve, ¿verdad? Entonces dice, analizar la información, determinar el nivel de satisfacción y finalmente definir las acciones correctivas que corresponden, ¿verdad? Con objeto de eliminar causas de la insatisfacción del cliente. Entonces aquí es llevar a acciones aquello que analizamos previamente. Este es un procedimiento general. Por otro lado, este es un formato, ejemplo también que nos puede ser útil para llevar a cabo la revisión por la dirección. En este caso, bueno, este formato incluye todos los elementos de entrada que nos solicita la norma en el requisito 932 que debemos tomar en cuenta para hacer la revisión por la dirección, ¿sí? Pendientes de revisión de la dirección por la dirección anteriores, observaciones a la política de calidad, observación de la retroalimentación de partes interesadas y a la satisfacción del cliente, resultados de objetivos de indicadores, resultados de auditorías, eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, no conformidades, acciones correctivas, proyectos de mejora, oportunidades de mejora y necesidades de recursos. Básicamente es un formato que contiene las entradas que debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo nuestra revisión por la dirección y que también vamos a ver más a detalle en nuestro curso, vamos a ser más específicos, inclusive vamos a poder trabajar. Entonces, básicamente son dos ejemplos de lo que es procedimiento para evaluar satisfacción de cliente y ejemplo de un formato para el informe de revisión por la dirección. Bien, muy bien. Entramos ya al último requisito, que es el 10, que es mejora. Nos dice aquí que la organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora, implementar acciones para, importantísimo, aumentar la satisfacción de cliente. Sí, ese es el objetivo. Estas deben de incluir mejorar los productos o servicios para cumplir los requisitos, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y mejorar el desempeño y la eficacia de nuestro sistema de gestión de calidad. Bajo estos 3 puntos se van a colocar todas las acciones de mejora enfocada a estos 3 elementos que ahorita acabamos de leer. También nos dice que la organización debe considerar los resultados del análisis y evaluación y las salidas de revisión de la dirección para determinar necesidades de mejora. Es decir, los requisitos del punto 9 son entradas para el punto 10, porque en base a esos elementos que salieron del requisito 9, vamos a generar las acciones de mejora. Aquí tenemos ya nada más lo que es un formato de acciones correctivas, que es el requisito 10.2, donde pues básicamente es un ejemplo que contiene los elementos que debe llevar una acción correctiva. Una acción correctiva es una acción enfocada a eliminar la causa de una no conformidad para evitar que se vuelva a presentar. Eso es bien importante, evitar que se vuelva a presentar, porque no va a ser muy benéfico que me llegue un rechazo de material, lo reviso, lo corrijo y lo mando al cliente. A la otra semana me vuelve a llegar otro rechazo, lo corrijo, reviso y vuelvo a mandar al cliente. Imagínense ustedes en costos cuánto nos puede pegar esa parte. Por lo tanto, la acción correctiva va enfocada a esa parte. Atacar la causa para evitar que se vuelva a presentar la no conformidad. Y este es un formato. Básicamente se describe la no conformidad, se generan aquí las correcciones. Las correcciones son las acciones inmediatas que vamos a llevar a cabo. En este caso, el ejemplo que les acabo de platicar, pues sería la revisión del producto, la corrección la corrección de los errores, la eliminación de la no conformidad y el envío al cliente, pero no para ahí. Aquí nos dice que hay que definir las causas de la no conformidad, que puede ser mediante diferentes herramientas.
La más utilizada es el diagrama causa o efecto, diagrama de Ishikawa. Ese nos puede ayudar a determinar causas. Finalmente, en base a esas causas, vamos a describir un plan de acción. Aquí está el plan de acción, actividades, responsables, fechas. Y finalmente vamos a verificar la eficacia de ese plan de acción, porque acuérdense, si no verifico eficacia, no tiene caso la realización del plan de acciones. Entonces, vamos a hablar de cómo generar una acción correctiva. Vamos a generar acciones correctivas de casos reales y vamos también a hablar de métodos que podemos utilizar para verificar la eficacia de estas acciones correctivas. Bueno, con eso dimos un vistazo muy general de los requisitos de la norma. El curso va dirigido a personal involucrado con la calidad o servicio al cliente, al personal encargado de nuestro sistema de gestión, al personal responsable del proyecto de implementación de ISO 9001-2015, al personal encargado de las áreas de producción, manufactura, servicios, personal encargado de áreas o procesos administrativos o personal encargado de procesos de auditoría. En general, todos los que tenemos que ver con nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Porque como bien dice la definición, es un sistema que nos permite gestionar la organización. Entonces, tiene que ver con todos los que estamos involucrados, independientemente del proceso en el que estemos trabajando, ¿verdad? A todos ustedes va dirigido este curso. El contenido del curso aquí está. Vamos a hablar de una introducción donde veremos la familia de las normas, los conceptos básicos, las ventajas de un sistema de gestión, los principios de la gestión de calidad, los requisitos de la norma ISO 9001-2015, esos requisitos que ahorita repasamos de forma muy general, desde el objetivo campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora. Y finalmente platicaremos de algunas etapas o de las etapas para la implementación de un sistema de gestión de calidad y del programa para la implementación de un sistema de gestión de calidad. De tal forma que tengamos un vistazo general de qué tengo que hacer yo para implementar mi sistema de gestión de calidad. Y bueno, una vez que hayamos tomado el curso, vamos a estar listos para interpretar los requisitos de la norma, aplicar estos requisitos en nuestros procesos, identificar también los requisitos de información documentada, mantener y conservar la información documentada que solicita la norma y aplicar el ciclo de mejora, planear, hacer, verificar, actuar en las actividades de nuestro sistema de gestión de la calidad. Les agradecemos mucho y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Hasta luego.